Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Hola amigos de Wine News TV On The Go, el podcast. Me complace estar aquí en Bodegas Monte Abellón en Burgos con la amiga Sandra González, responsable de enoturismo y comunicación de esta bodega, que es muy querida para mí. Adoro estos vinos, son de gran calidad, llegan a Puerto Rico con Plaza Cellars. Entrevisté hace más de un año a Juanma García, que estaba con Leola Hernáez, y probamos allí en el restaurante Vinus de Isla Verde los deliciosos vinos de Monte Abellón. Monte Abellón es una bodega aquí en Ribera del Duero que produce unos vinos de mucha elegancia, pero mucha potencia también. Y quiero que Sandra nos cuente un poquito de la historia de Monte Abellón para aquellos de ustedes que no conozcan estos vinos. ¿Cómo estás, Sandra? Pues muy bien, encantada de que hayas venido a visitarnos y que nos conozcas in situ y descubrir el proyecto de Monte Abellón, que es sumamente interesante y del que me siento ciertamente implicada. Pregunta muy tonta, pero yo soy muy tonto. Monte Abellón es porque hay un monte que se llama Abellón. Correcto. Pues no soy Muy tan bien, tonto, no soy tan perfecto, tonto. perfecto. ¿Y dónde queda el Monte Abellón? El Monte de Abellón queda aquí directamente en el pueblo, solo que en esta zona monte no tiene por qué ser específicamente una zona montañosa, sino se les llama monte a las zonas de pinar. Ya. A las zonas de pinos. Entonces, el monte de aquí se llama el Monte de Abellón. Vale. Y es un homenaje pues, a su propio pueblo, porque la familia es de aquí, viven aquí y elaboran y tienen sus viñedos aquí. La familia es Juan Manuel. Eso es. Por eso en la puerta pones viñedos de familia. Eso es, vinos de la familia, porque esto es una empresa familiar. Vinos de la familia. Te hago una pregunta, ¿hace cuánto existe Monte Abellón? Monte Abellón existe desde el año 2000, pero la familia ya es la tercera generación que están involucrados en el proyecto. Ellos empezaron por la parte más sacrificada y más dura del mundo del vino, que es la parte de la viticultura. La familia se ha dedicado toda la vida a trabajar las tierras y los viñedos para otros. Crearon una empresa de servicios para trabajar el viñedo de otros y en el año 2000, con 14 hectáreas que tenían inicialmente, arrancaron el proyecto de Monte Abellón. Pero su plato fuerte y su pasión y su dedicación se radica en el viñedo y en el campo. ¿Dónde están las hectáreas de la familia García? ¿En qué parte de Ribera? Están en el entorno directamente de Nava de Roa. Tenemos el viñedo todo en el entorno, a no más de 10 kilómetros de distancia, y estamos en Nava de Roa, en la provincia de Burgos, al sur. La Ribera del Duero es principalmente el sur de la provincia de Burgos, este de la provincia de Valladolid, oeste de la provincia de Soria y queda salpicado con algún pueblecito del norte de la provincia de Segovia. Entonces, bueno, la Ribera del Duero es una zona muy extensa a ambos márgenes del río Duero. Nosotros estamos aquí en Nava de Roa y el viñedo lo tenemos estructurado en 3 zonas muy diferenciadas porque trabajamos mucho la altitud y los tipos y características de suelos. En función de las características de los suelos, las uvas tendrán unas cualidades u otras y lo utilizaremos para vinos de crianzas más cortas o más largas. ¿Cómo describirías, y es una pregunta un poco, digamos, injusta porque son tantos vinos distintos, pero el perfil de los vinos de Monte Abellón? Hay una expresión que se utiliza mucho en el mundo del vino, pero cuando lo conoces de verdad entiendes la magnitud de esa expresión. Son vinos sinceros, es decir, vinos que expresan de dónde vienen. Y son vinos que son muy fieles a las raíces y a la tradición de la familia, es decir, son vinos donde la propia viticultura tiene mucho que decir. Y esta pregunta que te acabo de hacer y que me la has contestado muy bien, es atada a la segunda pregunta, ¿de dónde vienen? Los suelos donde están los viñedos, ¿cómo los describirías estos suelos y qué tipo de vino produce ese suelo? Eso es, por ejemplo, los viñedos que están más cerca del río Duero van a ser unos terrenos arenosos con mucha piedra. Son los terrenos que encontramos tradicionalmente en los entornos fluviales. Entonces ese es un suelo muy fresco. La raíz de la vid
es muy potente y busca profundidad. Y esos suelos, la humedad, la van a encontrar con mucha facilidad. Por lo tanto, la uva va a ser muy fresquita, perfecta para hacer vinos jóvenes, vinos que no tienen barrica. Luego tenemos en torno a 700 metros más o menos, 800, un terreno arcilloso, que aunque podemos tener la idea de que la arcilla tiene mucha humedad, claro, la humedad de la arcilla se queda en la capa superior y la raíz de la vid es muy profunda. Por lo tanto, la planta empieza a sufrir un poquito más, ya no tiene tanto agua como necesitaría y vamos a tener una uva un poquito más concentrada, perfecta para hacer vinos de los que llamamos medias crianzas, como es nuestro joven roble. Y para nosotros el suelo más especial y más particular, ya que fue una apuesta muy fuerte de la familia, antes incluso de que existiese la bodega, es plantar en terrenos calizos y casi a 950 metros. Por lo tanto, esos terrenos calizos tan pobres vamos a conseguir rendimientos muy bajos, uvas muy pequeñas, muy concentradas, aromas muy minerales y una cosa importantísima, no solamente para vosotros en Puerto Rico, sino para los vinos en el mundo en general, que estamos buscando vinos más frescos. La mineralidad en los vinos, al final, es un sinónimo de frescura. El consumo de vinos blancos está subiendo muchísimo y, por lo tanto, lo que tenemos que intentar es que los vinos tintos que elaboramos en Ribera del Duero sean frescos y esa frescura nos la está dando muchísimo la caliza. Y eso estoy descubriendo con mucha alegría como comunicador del vino hace unos 16, 17 años ya. Hubo un periodo que estaban saliendo de aquí unos vinos muy concentrados, muy Claro, maderizados, muy claro. alcohólicos, pero sin embargo cuando probé los vinos de Monteabellón hace unos 2 años, me lo pidió el amigo José María Rojas Marcos que los vaya a probar. Me encontré unos vinos con potencia, prudencia, frescura, un saber hacer. Mi mejor recuerdo es que este Monteabellón, 5 meses en barrica, me voló la cabeza, como decimos en Puerto Rico. Creo que fue el primero que probé, me lo propusieron como el vino de entrada, el vino para empezar, en la entrevista que le hice a Juanma, y me encantó la relación precio-calidad. Sentí un vino muy honesto, muy sincero, con mucha fruta. No se puede desconocer que Ribera del Duero es una región de vinos potentes, pero Correcto, por supuesto tenía frescura, tenía buena eso es. acidez, que es clave para los tintos, tenía una expresión de fruta muy sana, muy fresca, levemente mentolada, precioso ese vino, el Monteabellón. ¿Qué me puedes contar del Monteabellón 5 meses en barrica? Pues para mí lo has descrito perfectamente, pero lo que mejor lo define para mí es pura fruta. Es esa explosión de fruta negra de hueso, es que es hasta carnoso. Cuando lo estás probando te está dando la sensación realmente frutal. Por eso volvemos un poco a lo que te comentaba antes. Ser fieles al origen, a la variedad, a la tierra, al territorio y en el caso del 5 meses estamos realmente orgullosos porque los vinos jóvenes no son realmente fáciles de hacer. No, y yo siempre uso una analogía del tenis, y es un jugador es tan bueno como su segundo servicio, o sea, el momento, digamos, de mayor riesgo de poder perder un punto o el momento donde tal vez no es el arma principal del jugador. Yo creo que por lo menos mi apreciación de los vinos, entre paréntesis, de entrada o el primer vino de una línea cuando vas a catar, tal vez es el que yo mido la calidad de la bodega por ese vino, digamos, más económico. Y me acuerdo que el año que probé este Monteabellón, yo hice una lista, no me acuerdo, llevo años haciendo listas de best of del final del año. Y me acuerdo que yo en algún momento lo reseñé como el mejor vino por menos, creo que era de $20, cuesta la 20, 22, o el mejor joven o el mejor vino tinto que había probado ese año con menos de 6 meses en barrica. No me acuerdo exactamente el precio, pero es un precio muy razonable y es un vino que para hacer la entrada de la línea está muy bien hecho. Los felicito. Claro, la carta de presentación hay que poner el listón muy alto, Claro. porque al final, siendo honestos, son los vinos que tienen más rotación, son los vinos que se elaboran mayor número de botellas, entonces tiene que ser tu mejor carta de presentación. Y se utilizan para el copeo en muchos Eso sitios. es. Aquí en España se utilizan mucho para el tapeo, que se dice para el vino por copas. Exacto. Entonces es un vino, como tiene esa frescura, es un vino perfecto
porque te invita a tomarte otra copa. Claro. Y todos contentos. El consumidor está contento, el hostelero, el restaurador está contento y las bodegas muchísimo más. Pero tú no puedes partir de que tu carta de presentación sea un vino de gama alta, porque te van a conocer por tus vinos más sencillos. Si tú en tus vinos más sencillos ya demuestras lo que hay detrás, se da por hecho que a partir de ahí va a ser todo superarse. Por eso es muy difícil elaborar un buen vino joven y más en una ribera del Duero donde tenemos una Tempranillo que tiene mucha potencia y eso lo hay que redondear para conseguir esa frescura y esa fructosidad que se busca en los vinos. Claro. Tenemos el 14 meses en barrica, que también es un vino maravilloso, delicioso. Mi recuerdo cuando lo probé en Puerto Rico después del Monteabellón es que sentía que estaba muy joven. Creo que ustedes hacen unos vinos que por la frescura, por la calidad de la fruta tienen capacidad de guarda y creo que es un vino que va a dar mucho. ¿Esto sería un crianza en la Eso línea de es. ustedes? Sí, sería un crianza. ¿Qué buscan con esta etiqueta, digamos, para un cliente que nos esté escuchando y quiera comprar el Monteabellón 14 meses? Yo sí tengo que definir con una palabra el crianza, sería versatilidad. Es decir, es un vino que ya procede de ese terreno calizo, es un vino intenso, en boca es súper aterciopelado, pero conseguimos una cosa muy complicada, que es que un vino tinto con una crianza de 14 meses de Ribera del Duero sea versátil. Es decir, este vino puede ser para un buen aperitivo, para un guiso, para una carne, pero como tiene tantos aromas terrosos y minerales, va fenomenal con un montón de verduras, con comidas a la plancha. Es decir, es un vino muy versátil. Yo cuando la gente me pregunta, un vino para regalar y quedar bien, siempre no necesitas ser un gran entendido del vino para poder apreciar, porque no es un vino pesado, no es un vino astringente, no es un vino que decimos aquí que te tienes casi que echar la siesta después de tomarte una copa. Claro. Tiene frescura, tiene intensidad, pero tiene mucha elegancia. Y equilibrio, creo que es un vino de equilibrio. Conseguir que un tinto sea versátil en los tiempos que corren, pues sí, también tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, y vamos a hablar aquí del Piz de Resistance, una belleza, el Finca Matambres, Monteabellón. Matambres supongo es el nombre de la parcela donde salen estas uvas. Cuéntame un poco de este vino, si es un coupage, si es un monovarietal, cuál es, y yo creo que así como hay un mensaje que la bodega envía con su vino más humilde o su vino de entrada, también un mensaje con su vino top o su vino ícono. Háblame del Matambres. Bueno, Matambres es una de nuestras debilidades. Es muy feo decir que hay favoritos, pero aquí a veces... Pasa. A veces pasa. Porque Matambres procede de un viñedo que aunque no está en el terreno calizo, en concreto está en el terreno arcilloso, es una finca que tiene mucha piedra, muy difícil de trabajar. Toda la uva procede de ahí y en su día se decidió que esa uva tenía que formar parte de un vino en exclusiva porque así merecía la pena. De hecho, el nombre de Matambres, que es el nombre de la finca, hace alusión mucho a esta tierra en la que nos encontramos. Aquí nos encontramos en Castilla, que es una tierra que hasta hace no muchos años era bastante dura la vida aquí, no había muchos recursos económicos, todo se centraba en la agricultura o en la ganadería. Entonces, bueno, pues esta finca, el hecho de matar el hambre, tiene mucho que ver con lo que era la vida en esta tierra. Y por eso, bueno, pues la uva de la finca en concreto decidimos que merecía la pena elaborar un vino en honor a esta tierra y a nuestros antepasados que tan duro lo han pasado trabajando en el campo. Tiene 20 meses en barrica y luego tiene cerca de 2 años en botella. Y es pura elegancia, a mí me parece un vino ideal para una sobremesa de charla. Estos momentos en los que disfrutas de un vino, pero que estás disfrutando del vino intensamente, es decir, casi ya has terminado de comer y es cuando más estás disfrutando del vino y estás charlando con quien te está acompañando y sigues moviendo la copa y me parece... Y va cambiando el vino, ¿no? Va evolucionando. Los aromas son muy cambiantes, son súper intensos, entonces bueno, es un momento de disfrute. Me parece un vino completamente para disfrutar. Te agradezco, Sandra,
la paciencia, la sabiduría que has compartido conmigo, la educación sobre Ribera del Duero y sobre estos vinos de Montebellón. Gracias a los que sintonizaron, gracias a toda la familia de Montebellón por recibirme hoy, y vamos luego a hablar en otro podcast de otro proyecto con el que colabora Montebellón. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden suscribirse, dejarnos un comentario y recordar que en el mundo del vino hay espacio para todos y que lo importante no es la meta o el destino, sino el recorrido o el viaje. Un abrazo. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.